Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal AES Site. En esta ocasión lo que os traigo es un mazo de la colección de Il Menjello en Milán y es el Tarot Naivi de Giovanni Baccetta. Como veis, viene en una caja fuerte de un color arena con el distintivo de Il Menjello, y lo que tiene de diferente este mazo es que en cada caja por fuera viene una carta distintiva del mazo que viene en el interior, con el sello lacrado de la casa Il Menjello. Pues vamos a ver. Bueno, la caja ya veis que es de cartón fuerte, es sencillita me refiero en el dibujo. Y nos vamos a ir al mazo que viene dentro, que es lo que más nos interesa. Vamos a dejar esta bonita caja aquí. Y bueno, como ya sabéis, a mí me encantan los tarots de colección. El Naivi de Giovanni Baccetta, la primera edición fue en 1893, esta es una réplica, pero la que tenemos aquí, ahora mismo la que tengo yo en mis manos, es la segunda edición. Hay 2000 ejemplares numerados y yo tengo el 446. Como veis, la tarjeta es distintiva del Menjello. Y bueno, ¿qué os voy a contar? No sé qué os pasaría a vosotros, pero yo estoy súper contenta de tener otro tarot de Il Menjello y, como no, de edición limitada. Aquí tenemos al loco. Como veis, tiene unos colores intensos. Está hecho en cartón, está pintado en cartón. El cartón es de material bueno, es fuerte. Aquí tenemos al mago detrás de su mesa. Como veis, los colores suelen ser fucsias, amarillos, verdes, dorados. Tienen vida, tienen mucha vida. Aquí tenemos a la papisa. Lo que le hace distinto, como ya sabéis, es que los mazos están pintados a mano, con lo cual, pues bueno, no hay prácticamente ninguno igual, en el sentido en que si tienen su pequeño fallo o o sea, son todos diferentes y distintos. Aquí tenemos a la emperatriz, que está muy seria. Aquí tenemos al emperador. Es un tarot muy colorido y con mucha vida, pero bueno, yo tengo otro del Menjello que me llama muchísimo más la atención y me transmite mucho más. La verdad es que dentro de lo bonito que es y de lo llamativo, para mí le falta un poquito de vida. Ya veis que tiene color, pero para mí le falta un poquito de vida, un poquito de transmitir sensaciones. Aquí tenemos al sexto arcano, el arcano del amor. Aquí tenemos al carro, que normalmente vemos en los otros mazos al carro tirando de 2 caballos o 2 esfinges, dependiendo de la ilustración que tenga. Aquí el carro está parado, completamente parado. Y la cara del que va en el carro es muy seria, que es lo que no me gusta, quizás. Mirad, aquí tenemos a la justicia, ¿la veis? No me gusta la seriedad y la cara de los personajes. Lo siento mucho, pero es una cara como muy de seta, como muy de ¿qué hago aquí, no? Aquí tenemos al ermitaño. Aquí tenemos la rueda de la fortuna. Le voy a coger, ya sabéis que me siento mucho más cómoda con el mazo en una mano. Aquí tenemos la carta de la fuerza, que es lo que os digo, no me transmite mucho. La carta del colgado, la carta de la muerte, la carta de la templanza, la carta del diablo. Mirad, el diablo está metido dentro de la boca, no sé si es un dragón, si es un gato o qué animal es. La carta de la torre, la carta de la estrella. Mira, por lo menos la carta de la estrella está como dulcificada. La carta de la luna, la carta del sol,
la carta del juicio y la carta del mundo, que como veis es la misma carta que viene en la portada de la caja. Y ahora nos vamos con los oros. Aquí viene el nombre del editor, Torino, y el nombre Naivi. El 2 de oros, el 3, el 4, el 5 de oros, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Los nombres vienen en italiano en la parte de arriba. La sota de oros, que es curiosa porque enfrente está como jugando a las cartas y enfrente tiene otra sota de diferente colorido y de diferente manera. Nunca había visto yo una sota con otra sota enfrente. El caballo de oros, la reina de oros y el rey de oros. ¿Veis lo que os comento? Que las caras son como muy pochas, como muy setas, no tienen vida. Bueno, aquí tenemos a los bastos. El as de bastos, que tiene un arlequín, una corona. El 2 de bastos. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. Y el 9 de bastos, el 10, la sota de bastos, el caballo de bastos, el caballero de bastos que está disfrazado de arlequín, la reina y el rey. Aquí tenemos las espadas, el as de espadas, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y la sota de espadas, que tiene detrás, pues bueno, a los reyes, está como haciendo una ofrenda. El caballo de espadas, la reina y el rey. Como veis, seguimos con las caras que a mí no me dicen nada. Y ahora nos vamos a las copas. En las de copas con un niño y un mono atado. La verdad es que no me transmite nada y no me llama para nada la atención. Sí es cierto que valoro que está pintado a mano, que está hecho a mano y que tiene artesanalmente está muy bien, pero es una lástima porque me transmite muy poco, por no deciros casi nada. El 6 de copas, el 7 de copas, el 8 de copas, el 9, el 10, la sota, el caballo de copas, la reina de copas y el rey de copas. Bueno, la reina de copas y el rey de copas parece que sonríen un poco, no sé si es porque están bebiendo y comiendo, pero la verdad es que es una lástima. Bueno, pues aquí tenemos al tarot Naivi. Como os he dicho, es de colección, es del Mengello. El que le quiera adquirir puede ir a la página del Mengello y hacerse de él. Tiene mucho color, está hecho a mano, es un tarot, como os he dicho, artesano, pero a mí me transmite poco y trabajar con él, pues bueno, no voy a trabajar por dos motivos, porque trabajar con el cartón es mucho más difícil y más complicado a la hora de mover y barajear las cartas, y porque sensación ninguna, y me transmite poco, salvo la valoración de que es un tarot que es una obra de arte. Y hasta aquí ha llegado mi review de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, de darle al like si os ha gustado. Os agradezco el seguirme y lo que os digo siempre, no os olvidéis de ser felices aquí y ahora, porque el mundo está a nuestros pies. Hasta pronto.